La madrugada había llegado sin pedir permiso, con un frío que calaba los huesos y un viento salado que anunciaba tormenta. En el pequeño pueblo pesquero de San Aurelio, el mar y el cielo parecían una sola sombra inmensa. Las farolas titilaban, luchando contra la bruma densa que avanzaba desde el puerto. Dentro de la panadería La Estrella Dulce, una mujer trabajaba en silencio, sus manos amasando con una rutina que se había vuelto su única forma de no pensar demasiado. Sofía llevaba años despertando antes que el sol. Ya ni recordaba cuándo fue la última vez que durmió más allá de las 5 de la mañana. El horno antiguo calentaba la estancia con un resplandor anaranjado, y el olor del pan recién hecho solía ser para los demás un símbolo de hogar. Para ella, era solo trabajo. Pan para los pescadores, pan para los vecinos que comenzaban su día, pan para no llorar mientras mezclaba harina con levadura. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban cansancio. A veces se sorprendía a sí misma buscando con la mirada una silueta familiar entrando por la puerta o el sonido de unas botas mojadas golpeando el suelo. Ese pensamiento le heló el corazón. No. No vendría más. Alejandro había desaparecido en el mar hacía ya 2 años. Un naufragio repentino, una tormenta traicionera. Ni su cuerpo encontraron. Solo la noticia, un ataúd vacío y un silencio que se volvió compañero fiel. El reloj marcó las 6. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar lentamente. Sofía tomó la bandeja de los primeros panecillos y los colocó en la vitrina. Se quitó la harina de las manos con un paño y se preparó para abrir las puertas al mundo, ese mundo que seguía girando a pesar de su pausa interna. La campanilla sobre la puerta sonó tímidamente. Sofía se giró esperando ver a don Emilio, como siempre, el pescador viejo que compraba 2 barras antes de ir al muelle. Pero la puerta solo dejó entrar viento y nieve fina. Y a un niño. Era delgado, casi como si el invierno pudiera romperlo con un soplido. Llevaba un abrigo que le quedaba grande, con los botones descosidos. Sus mejillas estaban rojas por el frío, y su cabello negro, revuelto por la tormenta naciente, le caía sobre la frente. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar con una mezcla de esperanza y miedo. «Buenos días», dijo él con un hilo de voz, tembloroso. Sofía frunció el ceño, confundida. «Buenos días, pequeño. ¿Puedo ayudarte en algo?» El niño se acercó al mostrador, intentando no resbalar en las gotas de agua que dejaba su ropa empapada. «¿Tiene pan de ayer?», preguntó con timidez. «No me importa si está duro». Ese detalle le golpeó. Sofía apretó los labios. «Los niños no deberían pedir pan duro». «Lo único que tengo es pan recién hecho», respondió con voz suave. Él bajó la mirada, como si aquella respuesta lo hubiera herido. «Entonces, no importa. Perdone por molestar». Comenzó a retroceder hacia la puerta, como preparado ya para haber sido rechazado. Pero Sofía sintió el corazón encogerse con fuerza. «Espera», lo detuvo. «¿Has desayunado?». El niño negó muy lentamente, sin levantar los ojos. Sofía rodeó el mostrador y tomó una pequeña cesta de mimbre. Puso dentro un panecillo caliente, un trozo de queso y un vaso de leche templada. «Ven, siéntate allí», dijo, señalando una mesa cerca del horno. El niño la obedeció, aunque parecía asustado de que alguien fuera a decirle que no se quedara. Cuando tomó el panecillo en sus manos, el vapor le golpeó el rostro como un abrazo inesperado. Lo mordió con tanta hambre que Sofía se dio cuenta de que no comía bien desde hacía días. Tal vez semanas. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con calma. El niño tragó antes de responder. «Mateo». «Mucho gusto, Mateo. Yo soy Sofía». Él asintió, sin levantar mucho la vista. A cada bocado, sus ojos parecían volverse un poco menos tristes, un poco más vivos. Sofía se apoyó en el mostrador y lo observó en silencio. La calle seguía vacía por la nieve y todavía faltaba para que llegaran los primeros clientes. «¿Dónde están tus padres?», preguntó finalmente, con cautela. Mateo dejó el panecillo un momento, apretando las manos. «Mi papá murió el año pasado. Era marinero».
Como, se detuvo, quizás entendiendo que no debía preguntar sobre el marido ausente de una mujer que vivía sola. Mi mamá se enfermó hace unos meses, y no se levantó más de la cama. Sofía sintió un hilo de hielo correrle por la espalda, como si el destino tuviera una ironía cruel para quienes vivían junto al mar. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Él asintió sin decir nada. Vivía con mis tíos, añadió después de un largo silencio. Pero ellos, no me querían allí. Sofía no necesitaba más detalles. Había visto ese tipo de mirada antes, niños que aprendían a callar el dolor para no empeorar su situación. Mateo tomó otro sorbo de leche, con manos que aún temblaban. Me fui, dijo finalmente. No quería estorbar. Ese estorbar le arrancó algo dentro. Nadie debería sentirse así. Mucho menos un niño. ¿Y dónde has dormido?, preguntó ella con preocupación creciente. Mateo dudó un segundo. Ayer, en el muelle. Bajo una barca. Pero anoche, el viento daba miedo. Caminé hasta aquí. Sofía respiró hondo. Podía verlo perfectamente, un niño solo, una madrugada helada, el mar embravecido rugiendo como una bestia. Eso podía haber terminado muy mal. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a sonar. Era don Emilio, retirándose la nieve del sombrero. Buenos días, Sofía. Como siempre, se detuvo al ver al niño. ¿Quién es este chiquillo? Mateo se encogió en la silla, como si el simple hecho de ser visto fuera peligroso. Sofía colocó las barras en una bolsa y respondió con una serenidad firme. Un pequeño que necesitaba un desayuno caliente. Don Emilio observó al niño, luego a Sofía, y su expresión se suavizó. No hay niño que deba pasar hambre en Navidad. Sacó unas monedas extras y las dejó en el mostrador. Si vuelve mañana, ya tiene pagado su desayuno. La generosidad inesperada hizo que Mateo abriera los ojos con sorpresa. Sofía le dedicó una leve sonrisa agradecida al pescador. Gracias, don Emilio, exclamó ella. El hombre saludó al niño con la cabeza y salió rumbo al puerto. Mateo terminó de comer en silencio, como quien teme que el último bocado lo devuelva a la realidad. Sofía recogió los platos y se sentó frente a él. Mateo, estamos a 2 días de Navidad, comenzó con suavidad. ¿Tienes algún lugar al que ir? El niño mordió su labio inferior y negó. No. La palabra quedó flotando entre ellos, dolorosamente simple. Sofía sintió que el horno calentaba la estancia, pero su pecho seguía siendo un invierno duro. Ella sabía bien lo que era pasar una Navidad con la mesa incompleta, con un lugar vacío que dolía mirar. Puedes quedarte aquí un rato, dijo al fin, tratando de no dejar ver el temblor en su voz. Hasta que te sientas con fuerzas. Los ojos de Mateo se levantaron despacio, buscando si había una trampa escondida. Pero solo encontró honestidad, una honestidad cansada y rota, pero cálida. Durante toda la mañana, Mateo ayudó a Sofía con pequeños encargos, limpiaba mesas, colocaba bandejas, barría el suelo. Cada vez que la campana sonaba, él parecía ponerse alerta, como esperando que alguien reclamara su presencia, o su ausencia. Y cada vez respiraba con alivio cuando nadie lo hacía. La gente del pueblo entraba y salía, comentando la tormenta que se avecinaba. Los barcos regresaban apresurados al puerto. El mar levantaba espuma blanca con la fuerza de un animal inquieto. Al caer la tarde, cuando Sofía cerró la panadería, la nieve caía con más fuerza. Mateo estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo gris. Tengo que irme, dijo él, poniéndose en pie. Sofía lo miró, sintiendo que algo dentro de ella protestaba ante esa idea. ¿A dónde? A donde sea, susurró. No quiero causarle problemas. Ella se quitó el delantal, colgándolo en la pared. Caminó hacia él, con pasos lentos pero decididos. Escucha, Mateo, dijo con seriedad. Afuera hace demasiado frío y la tormenta será peor esta noche. No voy a dejar que duermas bajo una barca otra vez. Él volvió a bajar la cabeza. No soy familia, murmuró, como si eso lo explicara todo.
Sofía sintió un nudo en la garganta. A veces, la familia llega cuando más la necesitas. No importa la sangre. Mateo la miró finalmente, y fue como ver una puerta entreabriéndose en un corazón que había permanecido cerrado demasiado tiempo. Ella tomó su pequeña mochila, apenas un trapo viejo atado con cuerda, y se la dio en la mano. Vamos. Mi casa está arriba, detrás de la panadería. El niño asintió con un leve movimiento y caminó junto a ella, pegando los pies al suelo para no resbalar. Mientras cruzaban la calle, una ráfaga de viento sacudió las farolas y el mar rugió a lo lejos. Sofía sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino porque sabía que algo estaba cambiando en su vida. Entraron a la casa por una puerta lateral. El calor del interior los recibió con un abrazo. Era un lugar pequeño, con muebles de madera y fotos antiguas. Mateo observó un cuadro en particular, un hombre sonriente con uniforme de marinero. Sofía siguió su mirada. Alejandro, susurró. Mi esposo. Mateo bajó la vista al suelo. Lo siento. Yo también, respondió Sofía. El silencio que siguió no fue incómodo. Solo triste, pero compartido. Sofía preparó una cama pequeña en el sofá, con mantas gruesas y una almohada suave. Mateo tocó la tela con los dedos, como si dudara que aquello fuera real. ¿De verdad puedo? No terminó la frase. Claro que sí, afirmó ella. Descansa. Mateo se metió bajo las mantas con un suspiro profundo. Sofía apagó la lámpara principal, dejando la habitación bañada por la luz tenue del fuego en la chimenea. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó su voz. Gracias. Sofía se detuvo. Era la primera vez que el niño sonaba confiado, sin miedo. De nada, Mateo. Subió despacio las escaleras, pero antes de llegar al último escalón se giró. El niño ya dormía, aferrado a la manta como si fuera un tesoro. Sofía apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos y respiró hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que la casa no parecía tan vacía. Tal vez, solo tal vez, el viento de Navidad traía algo más que una tormenta. Mateo se despertó antes que el amanecer. Durante unos segundos, no supo dónde estaba. El techo de madera, el suave crepitar del fuego apagándose en la chimenea, el olor a pan que llegaba desde abajo. Todo era extraño. Y sin embargo, había algo cálido, algo parecido a esas mañanas que apenas recordaba de cuando su madre aún vivía. Se incorporó lentamente, abrazando la manta. Sintió un pequeño vacío en el pecho, ese miedo antiguo que le decía que no pertenecía a ningún sitio, que en cualquier momento alguien le diría que se fuera. Escuchó pasos en la planta baja y el ruido de la vajilla. Sofía ya estaba despierta. Bajó las escaleras descalzo, con cuidado de no hacer ruido. La encontró en la cocina, de espaldas, recogiendo su cabello en un moño y atándose el delantal. Había una tetera en el fuego y una cesta con panecillos recién horneados. Buenos días, murmuró Mateo, casi avergonzado de estar allí. Sofía se giró y le dedicó una sonrisa que, aunque cansada, no era falsa. Buenos días, dormilón. ¿Has descansado bien? Él asintió. Mucho. Me alegro. Si quieres, puedes lavarte la cara en el lavabo de ahí, señaló una pequeña pila junto a la puerta. Luego desayunamos. Mateo obedeció, el agua fría le despertó por completo. Se miró en el espejo pequeño y agrietado que colgaba encima del lavabo. Por un instante, vio a un niño menos asustado. Solo un poco. Al sentarse a la mesa, Sofía puso delante de él una taza de leche caliente con miel y 2 panecillos con mermelada de naranja. No hace falta que hagas todo esto por mí, dijo Mateo, incómodo. Claro que sí, replicó ella. ¿Estás aquí, no? Pues mientras estés aquí, comerás como se debe. Mateo bajó la cabeza, pero no pudo evitar sonreír levemente. Tomó un bocado y cerró los ojos un segundo, saboreando aquel dulce como si fuera un lujo impensable. Hoy abriré la panadería un poco más tarde, explicó Sofía. La tormenta ha dejado las calles casi vacías.
Los pescadores no saldrán al mar hasta que el viento cambie. Mateo se quedó pensativo. Mi papá decía que el mar se enfada cuando olvidamos respetarlo, comentó en voz baja. Sofía sostuvo la taza con ambas manos, como si buscara calor también en las palabras. Tenía razón, respondió. El mar se lleva demasiado cuando se enfada. Una ráfaga de viento golpeó los cristales, haciéndolos vibrar. Ambos se quedaron en silencio, escuchando. No era solo el clima lo que sonaba afuera, era como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando termines de desayunar, dijo Sofía, ¿te gustaría ayudarme en la panadería? Podrías colocar los pasteles en la vitrina. Tienes manos cuidadosas. Los ojos de Mateo se iluminaron un poco. ¿De verdad? Claro. Necesito un ayudante fuerte y atento. Creo que cumples con las dos cosas. El niño asintió con decisión, como si se tratara de una gran responsabilidad que no podía desaprovechar. Mientras Sofía amasaba y daba forma a los panés, Mateo observaba con fascinación. Había algo hipnótico en la manera en que ella trabajaba, los movimientos firmes, el modo en que sus dedos hundían la masa y luego la acariciaban para darle forma. ¿Quién te enseñó a hacer pan? Preguntó él. Sofía se quedó quieta unos segundos antes de responder. Mi madre, y luego Alejandro. Él decía que el pan era como la gente de aquí, sencillo por fuera, pero lleno de vida por dentro. Mateo sonrió. Mi mamá decía algo parecido del mar, comentó. Que a veces está tranquilo y otras no, pero que siempre tiene historias que guardar. Creo que me habría gustado conocerla, dijo Sofía, con sinceridad. Él apretó los labios, conteniendo una emoción que no quería mostrar. Al final, asintió. Era buena. Como usted. Sofía sintió un nudo inesperado en la garganta. Se obligó a seguir amasando para no dejar que las lágrimas se asomaran. Puedes tutearme si quieres, dijo suavemente. Eso de usted me hace sentir muy vieja. Mateo rió por primera vez, un sonido corto pero auténtico. Está bien, Sofía. A media mañana, el viento seguía arrebatado, pero algunas personas se aventuraron a salir. San Aurelio, pese al frío, no podía detenerse del todo. La gente del puerto estaba acostumbrada a continuar, incluso cuando el cielo parecía caerse a pedazos. La campanilla de la panadería sonaba de vez en cuando. Algunos vecinos, curiosos, miraban a Mateo con discretas preguntas en los ojos. Sofía respondía con una simple frase. Es mi ayudante. Y nadie insistía más. En los pueblos pequeños, las preguntas a veces se guardan para las noches de chisme, no para las mañanas de trabajo. Fue casi al mediodía cuando la puerta se abrió con un golpe de viento más fuerte que los anteriores. La campanilla tintineó nerviosa. Un hombre entró, cerrando la puerta con dificultad tras de sí. Traía un abrigo largo y oscuro, empapado por la lluvia helada, y una bufanda alrededor del cuello. Su cabello, salpicado de canas prematuras, estaba pegado a la frente. Se quedó unos segundos allí, respirando profundamente, mientras el calor del local intentaba abrazarlo. Luego levantó la mirada. Sus ojos, de un verde apagado, recorrieron el lugar hasta encontrarse con los de Sofía. Fue como si el tiempo diera un pequeño tropiezo. Ella sintió una punzada extraña, una mezcla de sorpresa y algo más indefinible. Aquel hombre no era del pueblo, o al menos, no lo recordaba. Pero había en él algo familiar, quizá no en su rostro, sino en la forma en que miraba alrededor, como quien no está seguro de tener derecho a quedarse. Buenos días, dijo él, rompiendo el silencio. Buenos días, respondió Sofía, recuperando la calma. ¿En qué puedo ayudarte? El desconocido se acercó al mostrador, quitándose los guantes con movimientos lentos. El autobús no podrá salir hasta que pase la tormenta, explicó. Me han dicho que quizás sea cuestión de horas. O de un día entero. Buscaba algún sitio donde entrar en calor. Mateo lo observaba desde la esquina donde ordenaba unas bandejas. El hombre notó su mirada y le dedicó una especie de sonrisa cansada. Has encontrado el lugar perfecto, dijo Sofía. Aquí el horno nunca descansa.
Él asintió, mirando la vitrina. Huele a hogar. Aquella frase, tan simple, le llegó más hondo de lo que esperaba. Sofía parpadeó, tratando de no delatarlo. ¿Quieres algo de comer?, preguntó. Tenemos pan recién hecho, empanadas, tartas. Una empanada de carne, decidió, y un café, si es posible. Mientras preparaba el pedido, Sofía notó que el hombre observaba con atención cada rincón, las mesas, las paredes, los cuadros antiguos. Como si intentara memorizarlo todo. ¿Vas de paso?, preguntó ella. Sí. Él dudó un momento. Me llamo Javier. Sofía. Señaló a Mateo. Y él es mi ayudante, Mateo. Javier inclinó la cabeza a modo de saludo. Encantado, Mateo. El niño respondió con un gesto tímido. No estaba acostumbrado a que los adultos le dirigieran la palabra con aquella suavidad. Sofía llevó la empanada y el café a la mesa más cercana al horno. Javier se sentó, dejando que el calor le llegara a las manos a través de la taza. ¿Hace mucho que estás aquí?, preguntó, mirando fugazmente a Sofía. Toda mi vida, respondió ella. San Aurelio no se deja abandonar tan fácilmente. Una chispa de ironía se escapó de sus labios. Javier sonrió levemente. Supongo que no. Mateo terminó de colocar las bandejas y se acercó al mostrador. Sus ojos se detenían un instante en el abrigo empapado de Javier, en sus manos, en su manera de observar el fuego. Había en él algo que el niño reconocía sin poder ponerle nombre, esa forma de estar en un lugar como si, en realidad, no se perteneciera a ningún sitio. ¿De dónde vienes?, preguntó Sofía, más por llenar el silencio que por curiosidad. De muchos sitios, respondió Javier, con una media sonrisa. Pero últimamente, del norte. Trabajaba en un barco mercante. Ahora, se encogió de hombros, digamos que estoy buscando dónde echar ancla. Sofía sintió una punzada en el pecho al escuchar la palabra barco. Nunca dejaba de doler, aunque pasaran años. San Aurelio no es muy grande, dijo. Pero el mar aquí siempre tiene trabajo para quienes no le temen. Yo le temo, precisamente, confesó él con honestidad inesperada. Pero a veces uno teme más a la idea de regresar a un lugar vacío. Aquella frase flotó entre ellos. Sofía lo miró con atención, como si de pronto entendiera algo de su propio corazón que había evitado ver. Mateo, apoyado discretamente en el marco de la puerta de la cocina, escuchaba sin comprender del todo las palabras, pero sí el tono. Reconocía esa manera de hablar de quienes habían perdido demasiado. Pasaron unos minutos en silencio, interrumpidos solo por el sonido de la lluvia golpeando los cristales y el murmullo lejano del mar enfurecido. Javier comió despacio, saboreando cada bocado como si hiciera mucho que no probaba algo tan sencillo y tan bueno. Cuando terminó, dejó unas monedas sobre la mesa. Sofía fue a recoger los platos. Si necesitas quedarte un rato más, puedes hacerlo, dijo, sin saber por qué sentía la necesidad de añadir aquello. Al menos hasta que sepas algo del autobús. Javier la miró, sorprendido por la oferta. Gracias. No estoy acostumbrado a tanta amabilidad de golpe. Es casi Navidad, respondió Sofía, encogiéndose de hombros. Y afuera hace demasiado frío como para mandar a alguien de vuelta a la tormenta. Mateo se acercó lentamente. A mí también me dejó el frío afuera, dijo, sin pensarlo demasiado. Sofía me dejó entrar. Javier escuchó aquellas palabras y miró al niño con otra expresión. No solo veía a un ayudante, sino a alguien que, como él, parecía haber pasado demasiado tiempo en lugares donde el calor era un lujo. Pues entonces, dijo, con un tono más suave, admito que he tenido suerte de encontrar este sitio. Sofía sintió que la panadería, por un momento, dejaba de ser solo negocio y se convertía en algo más. Una especie de refugio improvisado. 3 personas, cada una con su propia historia de pérdidas, compartiendo el mismo techo mientras el mundo afuera se deshacía en viento y mar. La tarde avanzó lentamente. El dueño de la posada del pueblo entró en la panadería para comprar pan y confirmó lo que Javier temía: el autobús no saldría ese día.
Tal vez, con suerte, al siguiente. La carretera está impracticable, explicó. La nieve lo ha cubierto todo. Javier asintió, sin sorpresa, pero con un cansancio que se le notó en los hombros. Puedes quedarte en mi posada, ofreció el hombre. No está llena. La tormenta ha espantado a los viajeros. Javier dudó un instante. Miró a Sofía, luego a Mateo, y finalmente respondió. Tal vez pase allí la noche, sí. Gracias. Cuando el posadero se fue, la panadería quedó otra vez en un silencio casi íntimo, roto solo por el sonido de las cucharas, las bandejas, el horno. Cuando Sofía se dispuso a cerrar, ya había oscurecido. Mateo puso el cartel de cerrado en la puerta, mirando la calle desierta. Hoy no ha venido mucha gente, comentó. Con este tiempo, el pueblo se esconde, respondió Sofía. Javier se puso de pie, ajustándose el abrigo. Se acercó al mostrador. Gracias por todo, Sofía. Miró al niño. Y gracias por hacerme compañía, Mateo. El niño se encogió de hombros, pero se le notaba un brillo distinto en los ojos. ¿Volverás mañana?, preguntó, sin poder evitarlo. Javier detuvo el movimiento de sus manos al ponerse los guantes. Miró a través del cristal, hacia la nieve que seguía cayendo. Si la carretera sigue cerrada, supongo que sí. Se despidió con un gesto y salió a la tormenta. Sofía y Mateo lo observaron alejarse, su figura perdiéndose poco a poco entre la bruma blanca. Parece triste, dijo Mateo, en voz baja. Sofía se quedó mirando la puerta unos segundos más. Hay gente que lleva la tristeza como si fuera parte de su equipaje, respondió. Igual que nosotros. Mateo la miró, sorprendido de que ella se incluyera en esa frase. Sofía apagó algunas luces y se pasó la mano por el rostro. Ven, dijo. Hoy cenaremos algo caliente y luego, si quieres, puedo enseñarte a hacer una masa sencilla. ¿De verdad?, preguntó él. Claro. Así, cuando seas mayor, podrás hacer pan en cualquier lugar al que vayas. Y donde hay pan, siempre hay un poco de hogar. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el mar rugía con toda su fuerza, en la casa detrás de la panadería hubo risas tímidas, harina en las manos pequeñas de un niño y la voz suave de una mujer enseñando, paso a paso, cómo transformar algo tan simple como harina y agua en algo capaz de sostener el cuerpo, y, tal vez, también el corazón. Sofía miró a Mateo concentrado en la mesa de la cocina y sintió algo que hacía mucho no sentía, la ligera sensación de que, aunque el mundo hubiera tomado demasiado de ella, aún quedaba espacio para algo nuevo. Y, en una posada no muy lejos de allí, un hombre llamado Javier se acostaba en una cama que no sentía propia, mirando el techo y escuchando el eco de una campanilla de panadería en su memoria. Pensó en el olor del pan, en los ojos tristes pero fuertes de Sofía, en la mirada desconfiada y esperanzada de Mateo. Mientras se quedaba dormido, tuvo un pensamiento extraño, casi imposible, quizá, por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de algo, sino acercándose a algún lugar donde, si el destino era amable, podría dejar de ser solo un viajero de paso. Afuera, la tormenta seguía desatada. Dentro, en distintos techos, 3 corazones solitarios habían sentido, sin saberlo, el mismo pequeño cambio, como si una puerta, muy dentro, hubiera empezado a entreabrirse. La mañana siguiente amaneció más brillante que los días anteriores. La tormenta había dejado atrás un silencio húmedo, la nieve cubría los tejados como una manta suave. El mar, aunque aún inquieto, parecía haber contenido su furia por el momento. Un respiro. Un descanso provisional. Mateo se despertó con el corazón menos pesado. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin sobresaltos. Bajó las escaleras con el mismo sigilo de la mañana anterior y encontró a Sofía junto al horno, vigilando unas hogazas grandes que ya comenzaban a dorarse. Buenos días, dijo él, con una voz que ya sonaba un poco más segura. Buenos días, respondió ella. Llegas justo a tiempo para ayudarme a poner la mesa del desayuno. Mateo obedeció, sintiéndose útil. Sofía le había dado un lugar en aquella casa, un lugar pequeñito, pero suyo. No sabía cuánto duraría,
pero ahora mismo no podía pensar en el después. Mientras colocaban los platos, Sofía hizo una pausa mirando por la ventana. «Creo que Javier vendrá hoy», comentó en voz baja. «¿Crees que le guste San Aurelio?», preguntó el niño. «Eso, solo él lo sabe. Algunos vienen para quedarse. Otros, solo para recordar que todavía tienen un camino por hacer». Mateo frunció el ceño, pensando en esas palabras. No entendía del todo, pero algo le decía que él mismo estaba en esa línea fina entre quedarse y seguir huyendo. A media mañana, como si su presencia hubiese sido convocada por el pensamiento de ambos, la campanilla de la puerta sonó. Javier entró, sacudiendo un poco la nieve acumulada en su abrigo. Su mirada buscó primero el calor del horno y luego los ojos de Sofía. «Buenos días», saludó él. «Buenos días, Javier», respondió ella con una sonrisa contenida. «Me alegra que hayas vuelto». Mateo, que estaba acomodando unas bandejas, levantó la mano a modo de saludo, y Javier le guiñó un ojo amistoso. «¿Café?», preguntó Sofía. «Y pan, por favor», dijo él. «Creo que empiezo a comprender por qué este pueblo mantiene a su gente aquí». Mientras Sofía preparaba el pedido, la puerta volvió a abrirse. Entró una mujer rubia, bien abrigada y con una expresión de fastidio en el rostro. «¿Eres la dueña?», preguntó directamente a Sofía. «Mi hermano se está quedando en la posada y me han dicho que pasó por aquí ayer». «¿Lo has visto?». Javier se incorporó un poco, sorprendido. La mujer frunció el ceño al reconocerlo. «Así que estabas aquí». «Te he estado buscando toda la mañana». «¿Es que nunca puedes quedarte quieto, Javier?». Él desvió la mirada, como si una sombra antigua le hubiera caído encima. «Lo siento, Ana. Necesitaba un poco de aire». «Pues el autobús saldrá esta tarde», anunció ella. «Ya han despejado la carretera. No hay razón para perder más tiempo en este lugar». La forma despectiva de decir este lugar hizo que Sofía apretara la taza con un poco más de fuerza. Mateo sintió una punzada en el pecho, como si ese comentario también fuera una amenaza hacia él. Javier suspiró. «Solo voy a tomar un desayuno, ¿sí?». «Rápido», ordenó ella antes de sentarse, cruzando los brazos. Un silencio incómodo se posó sobre la panadería. Sofía trató de ignorarlo, pero lo sentía como un alambre tenso atravesando el aire. Javier comió en silencio, mirando el café como si necesitara más que calor, como si buscara valor en él. «¿A dónde van?», preguntó Sofía con naturalidad forzada. «A Vigo», respondió Ana por él. «Allí aún hay barcos que pueden darnos trabajo. Si es que Javier no sigue cambiando de plan cada semana». El rostro de Javier se endureció un instante. Luego se relajó, pero su mirada cayó al suelo. No rebatió las palabras, aunque dolieran. Cuando terminaron, Ana se levantó primero. «Te espero afuera», dijo, sin despedirse de nadie. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe brusco. Javier terminó de beber el último sorbo de café y respiró hondo. «Lo siento por el espectáculo», murmuró. «No tienes que disculparte», respondió Sofía. «A todos nos persiguen cosas que preferiríamos dejar atrás». Javier levantó la mirada y durante un segundo, sus ojos cargados de un cansancio profundo, se encontraron con los de ella. Mateo lo observaba con atención. Aquel hombre tenía un dolor parecido al suyo y al de Sofía, pero peleaba contra él de una manera diferente, huyendo. Javier se puso en pie. «Gracias por el café. Por el pan. Por el recibimiento», dijo con cierta torpeza. Fue un regalo en medio de la tormenta. Mateo dio un paso hacia él. «¿Vas a volver?», preguntó. Javier sonrió triste. «Creo que es mejor que yo no me acostumbre demasiado a los lugares bonitos». Sofía tragó saliva. La frase la atravesó. Javier se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró una vez más la panadería, el horno encendido, los panés dorados, el aroma cálido de hogar y los dos rostros que lo miraban desde la calma de un sitio que no se sintiera prestado. «Cuídense», dijo simplemente. Y se fue.
La campanilla tintineó como un suspiro. El silencio que quedó después era distinto del de otros días. Sofía apoyó las manos en el mostrador, intentando recuperar el aire que de pronto le faltaba. ¿Volverá?, insistió Mateo, con un hilo de esperanza. Sofía quiso responder con certezas que no tenía. No lo sé, Mateo, susurró. El niño bajó la cabeza. Él también empezaba a entender que las personas que llegan también pueden irse. La tarde cayó rápido, como si el mundo quisiera esconder cualquier emoción bajo la sombra temprana. Mateo ayudó a cerrar la panadería, más callado que de costumbre. Cuando salieron para ir a la casa, el cielo ya estaba oscuro. La nieve se había convertido en un brillo suave bajo la luz de las farolas. Mateo caminaba detrás de Sofía, arrastrando los pies. No quiero que se vaya, confesó de pronto. Se ve solo. Sofía se detuvo. Se volvió hacia él. Hay personas que no saben quedarse, dijo con tristeza. Aunque quieran. ¿Y si le pedimos que se quede?, propuso Mateo, con un rayo imprudente de esperanza. Sofía sonrió con amargura. No funciona así. Cada quien lucha contra sus propios fantasmas. A veces necesitan tiempo para entender que ya no hace falta huir. Mateo suspiró. Yo quiero quedarme contigo, Sofía. ¿Puedo quedarme? La mujer sintió como el corazón se le agrandaba, como si necesitara más espacio para todo lo que aquel niño le hacía sentir. Se arrodilló frente a él, acercando sus manos a los hombros del pequeño. Mateo, dijo con voz temblorosa. Mientras yo esté aquí, este será tu hogar. Si así lo quieres. El niño no respondió con palabras. La abrazó con fuerza, con una necesidad antigua, como si temiera que ella se desvaneciera si la soltaba. Sofía respiró hondo. Apretó los ojos para que no se escaparan las lágrimas. Ahora ven, ayudante, dijo intentando sonar ligera. Tenemos que cenar algo rico esta noche. Mateo asintió. La promesa no estaba escrita ni dicha con reglas, pero allí estaba, un comienzo. Esa noche, mientras cenaban sopa caliente y pan recién hecho, un sonido inesperado hizo que Sofía levantara la mirada, el repique de una campanilla de bicicleta afuera. ¿Quién será a estas horas?, murmuró. Se acercó a la ventana. Al principio, no vio a nadie. Solo una bicicleta vieja apoyada frente a la puerta, y sobre su asiento, una bolsa pequeña envuelta en papel. Sofía salió a pesar del frío. El aire cortaba la piel, pero el misterio era más fuerte. Tomó el paquete y miró hacia la calle. Nadie. Solo la quietud, la nieve y el sonido lejano del mar golpeando las rocas. Entró rápido y cerró la puerta tras de sí. Mateo la miraba con intriga. Sofía dejó la bolsa sobre la mesa. Sus manos temblaron un poco mientras quitaba el papel. Dentro, había una empanada de carne y una nota. Mateo la miró, ansioso. Sofía leyó en silencio. Luego, con un suspiro, la dejó sobre la mesa para que Mateo también la viera. La letra era firme pero apresurada. Gracias por la calidez. Tal vez, vuelva. J. Mateo sonrió, como si el mundo acabara de darle un pequeño milagro. Sofía sintió algo muy parecido a un latido perdido. No sabía si Javier volvería mañana, o dentro de semanas, o nunca. Pero también sabía que algunas puertas, una vez abiertas, ya no vuelven a cerrarse. Y en esa casa de pan y silencio, alguien muy lejos de ser marinera, empezaba a aprender lo que significaba esperar con esperanza. El viento afuera ya no sonaba tan feroz. Porque en el interior, había dos corazones que ya no estaban solos. La Navidad amaneció envuelta en un cielo claro después de la tormenta. La nieve brillaba como si las calles estuvieran hechas de azúcar. Desde la panadería, el aroma del pan dulce y del chocolate caliente llenaba el aire templado, luchando contra el recuerdo de los vientos fríos que habían azotado el pueblo los días anteriores. Mateo estaba terminando de poner las últimas decoraciones sobre unos panecillos especiales que Sofía había preparado. Su pequeña lengua se asomaba entre los labios mientras se concentraba.
Sofía lo observaba desde el mostrador con una sonrisa suave, sintiendo que ese gesto inocente calentaba más que el horno. «Te están quedando perfectos, Mateo», dijo ella. El niño se sonrojó levemente. «Quiero que todos tengan un buen día hoy», respondió, sin apartar la vista de su trabajo. Sofía le acarició el cabello con cuidado. «Gracias a ti, será más especial». Hubo un instante en que el silencio se volvió denso. Sofía miró la mesa del comedor al fondo, estaba preparada para dos. Y aún así, algo le decía que ese día no sería solo para ellos dos. Mateo también miró la mesa. En su mirada había un deseo silencioso, uno que le daba miedo decir en voz alta por si el destino lo escuchaba y se burlaba de él. Pero la campanilla de la puerta no sonaba. Ya habían pasado 3 horas desde que abrieron, y aunque muchos clientes entraron a comprar dulces navideños, ninguno era la persona en la que ambos pensaban sin nombrarlo. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Javier caminaba hacia la estación. La nieve crujía bajo sus botas y cada paso parecía pesar más. Ana lo esperaba junto al autobús. Por fin. «Vamos», dijo ella, impaciente. Javier se quedó quieto, mirando la carretera despejada, el autobús calentado y listo, la oportunidad de seguir su camino. Ese camino que llevaba años empujándolo de un sitio a otro. Pero su corazón había quedado atrapado en una panadería con olor a hogar. Ana rodó los ojos. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra duda absurda? Javier apretó la mandíbula. Lo absurdo sería irme. ¿Perdón? Ana frunció el ceño. ¿De qué hablas? Javier la miró con una tristeza tranquila. Toda la vida he estado huyendo porque, volver a sentir duele, admitió. Pero encontré un lugar donde, aunque duela, por primera vez no me siento muerto por dentro. Ana soltó una risa amarga. ¿Una panadería? ¿Una viuda y un niño callejero? Javier, eso no es una vida. ¿Y lo que hemos tenido tú y yo sí lo es? Respondió él, con dulzura pero firmeza. Siempre de puerto en puerto, siempre con prisa, siempre solos aunque estemos juntos. Ana, tú quieres continuar. Y está bien. Pero yo. Hizo una pausa, respirando hondo. Yo quiero un hogar. Ana tragó saliva. No estaba acostumbrada a verlo hablar así. Hubo un momento de silencio frío, como si el viento también se detuviera a escuchar. Entonces no hay nada más que decir, respondió ella, sin rabia esta vez. Solo con un cansancio antiguo. Cuídate, hermano. Javier asintió. Dio un paso atrás. El conductor recogió las maletas. Ana subió al autobús. Él levantó la mano. Ella también. El motor rugió. Con un suspiro de vapor, el autobús tomó la carretera y desapareció. Javier quedó allí, en medio del pueblo nevado, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez, sin destino y sin miedo. Se ajustó la bufanda y comenzó a caminar. La panadería empezaba a calmarse. Sofía retiraba bandejas y Mateo limpiaba mesas. Ninguno decía una palabra, pero la ausencia se sentía como otra silla en la habitación. Tal vez, encontró un lugar mejor, susurró Mateo de pronto. Sofía cerró la caja registradora con un suspiro. Todos buscamos un lugar mejor, respondió. Aunque a veces, está justo delante y no lo vemos. De nuevo, la campanilla no sonó. Hasta que sí lo hizo. Un tintineo suave, pero tan rotundo que el corazón de Sofía casi se le detuvo. Mateo levantó la cabeza con un salto. Javier estaba en la puerta. Cubierto de nieve, respiración agitada, mejillas rojas y una expresión que mezclaba miedo y esperanza. «Hola», dijo, con una sonrisa torpe. Mateo soltó la bandeja que tenía en las manos. Corrió hacia él, abrazándolo por la cintura sin pedir permiso. «¿Volviste?», exclamó, con la voz quebrada. Javier le rodeó la espalda con las manos, como si aquel gesto fuera el ancla que llevaba años buscando. Sofía sintió que las piernas le temblaban. No se había movido. No podía.
Miraba la escena como si fuera un sueño demasiado frágil. Javier alzó la mirada hacia ella. Dio un paso al frente. No pude irme, dijo con sinceridad desnuda. He estado viviendo, en mitad del mar, siempre entre un puerto y otro. Sin quedarme lo suficiente para sentir nada. Pero ayer, cuando salí de aquí, sentí que dejaba algo que quería quedarme. Sofía respiró hondo. Dio un paso también, como si sus pies hubieran decidido antes que su mente. ¿Qué estás diciendo, Javier? Él tragó saliva. Miró a Mateo. Miró a Sofía. Estoy diciendo que quiero intentar una vida donde pueda despertar cada mañana y saber que tengo un lugar al que volver. Quiero dejar de ser un pasajero de paso. Y si ustedes me dejan, suspiró, quiero quedarme. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero, no tenemos nada para ofrecerte, murmuró. Solo pan y cariño a medias, aún roto. Javier negó con la cabeza y dio 2 pasos más hasta estar frente a ella. El pan es hogar, dijo, tocando su mano con suavidad. Y el cariño, aunque esté roto, puede sanar si se comparte. Mateo se aferró a la mano de Sofía, como si temiera que ella se desvaneciera. Sofía, añadió Javier, me he dado cuenta de que la felicidad no es un puerto donde uno llega. Es el lugar donde te quedas, cuando por fin dejas de tener miedo. Ella lo miró. Y entonces, el silencio ya no fue frío. Quédate, susurró ella. Los ojos de Javier brillaron. Sofía tomó aire como quien por fin emerge después de años bajo el agua. Y se abrazaron. Mateo los rodeó a ambos con sus brazos pequeños. Ninguno de los 3 habló. No hacía falta. Habían sobrevivido a tormentas demasiado largas. Y por fin, había calma. Esa tarde, la panadería no cerró a la hora habitual. Hubo música improvisada, Javier tocó una vieja armónica que llevaba en el bolsillo desde su juventud. Mateo, entre risas, cantaba trocitos de villancicos mal recordados. Sofía hacía chocolate caliente y pan dulce, como si fuera un ritual sagrado. El pueblo entero parecía respirar con paz. Bajo las luces navideñas, San Aurelio dejaba de ser simplemente un punto en la costa y se convertía en un refugio. Cuando la noche cayó, estaban los 3 en la pequeña mesa del comedor. 3 platos. 3 sillas. 3 risas. Una familia que aún no sabía cómo llamarse, pero que ya existía. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Mateo, con ojos curiosos. Claro, respondió Sofía. Si ahora estamos juntos, ¿eso significa que ya no tengo que irme de ningún lado? Sofía apretó su mano. Eso significa que este es tu hogar, Mateo. Él respiró hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones de aire sin temor a perderlo. Luego se volvió hacia Javier. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar? Javier sonrió, con una certeza nueva. Sí. Ya encontré dónde echar ancla. Mateo dio un pequeño salto en su silla, feliz. Sofía rió, emocionada. El fuego de la chimenea brillaba reflejado en sus ojos. Afuera, los copos caían lentos, en paz. Javier tomó la mano de Sofía sobre la mesa. Ella la apretó. Mateo apoyó la cabeza en el hombro de ella. Y por primera vez en mucho tiempo. El silencio no dolía. El silencio era hogar. El silencio era familia. La Navidad había traído la mayor verdad. A veces, quienes no esperaban nada, encuentran todo. A veces, quienes se han perdido demasiado, por fin encuentran su lugar. A veces, el amor llega sin avisar. Y cuando llega, ya no hay tormenta que pueda llevárselo.